Gloria al Señor, ya hemos orado. Yo les invito, hermanos, para que abramos la palabra del Señor en el Salmo 38. Gracias al Señor por esta oportunidad. El Señor sabe que yo solamente estoy dispuesta para que Él haga su voluntad, amén. Y que para eso Él nos salvó, para que le sirvamos a Él de todo corazón, amén. El Salmo 138, el versículo 7. Dice la palabra del Señor: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. ¿Cuántos creemos en esta noche que Dios no desamparará la obra de sus manos? Amén. Bueno, hermanos, yo les invito para que estén cómodos y que sea el Señor dándonos aliento, alentando nuestra fe a través de su palabra. En esta noche yo quiero empezar con una anécdota. En algún momento había una alumna en un salón y resulta que la profesora, ella le hablaba de Cristo a la profesora y la profesora siempre la ignoraba y le decía: tú tan joven y estás metida en esas locuras, en esas cosas, eso es desaprovechar tu vida. En algún momento la profesora cumplió años y ella ya no sabía cómo hablarle a la profesora de Cristo, pero que ella quería que Dios hiciera algo en su profesora. Y llegó ese momento cuando la profesora cumplió años y la alumna le quiso hacer un regalo a su profesora, pero cuando ella le dio ese regalo era con un propósito. Resulta que esta niña le llevó un ramo de flores marchitas a su profesora y llegó a su salón y entregó esas flores y todos los alumnos le dieron esas flores a la profesora. Mas la profesora quedó extrañada y llamó a la alumna y le pregunta ella por qué le dio esas flores marchitas. ¿Por qué no darle un ramo de flores rozagante, un ramo de flores frescas? Pero la niña y Dios tenían un propósito. Y resulta que la niña le dijo a la profesora: yo te doy este ramo de flores porque así como Dios no quiere tu vida, cuando tú estés anciana y no tengas fuerzas, cuando ya no tengas nada para darle a Dios, cuando tú ya no tengas las fuerzas para darle a Dios, Dios no quiere que nuestra vida, no quiere que Dios no quiere que tu vida esté marchita para Él, sino que ahora que tienes fuerzas, sino que ahora que eres joven, le des tu vida a Cristo. Y me parece muy bonito esto porque de verdad, hermano, que hay veces ignoramos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y parece una locura, como dice la palabra del Señor, que el evangelio para muchos es locura, pero para los que creen es poder de Dios, amén. Entonces, en esta noche, yo quiero invitarle, joven, hermano que estás aquí, que tenemos esta oportunidad de estar aquí en esta noche para entregarle nuestra vida al Señor, que aprovechemos y le entreguemos a Él todas nuestras fuerzas, todo lo que somos ahora, para que el Señor sea glorificado, amén. Y quiero en esta noche que abramos el libro de Génesis en el capítulo 37, versículo 2, y vamos a hablar de un hombre llamado José. ¿Quiénes han leído de José? Sabe, hermano, yo leyendo la palabra del Señor, me encanta esta historia, porque José fue un joven, dice la palabra del Señor, que era un joven de 17 años, soñador,
y dice que su padre lo amaba más que a sus otros hermanos. Él tenía más hermanos, dice acá. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, en el versículo 2, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Pero yo en esta noche quiero es hablar de José, de ese joven soñador, de ese joven que sus hermanos, dice la palabra, que no lo amaban, que le aborrecían. ¿Pero por qué? Porque su padre Jacob, su padre lo amaba más que a sus otros hermanos, ¿cierto? Y a ninguno nos gustaría que nuestros padres amen más a nuestros hermanos y a uno no, ¿cierto? Porque somos hijos y siempre deseamos que nuestros padres nos amen por igual. Y aquí dice que sus hermanos, por la envidia y por la rabia que le tenían a José, en algún momento lo llevaron al desierto y lo metieron en una cisterna. ¿Cómo fuera que un hermano de nosotros nos llevara a un desierto y hiciera un hueco y nos tiraran allá? Eso dolería muchísimo para nosotros. Pero yo en esta noche me quiero enfocar en que Dios tenía un propósito con José. Que sus hermanos, todo lo que sus hermanos le provocaron, todos esos obstáculos, todas esas cosas que le provocaron a José, Dios ya todo lo sabía, Él todo lo conoce, ¿cierto? Porque Él dice que todo, o sea, nada le es oculto a los ojos de Dios. Él conoce todo de nosotros. Y dice que sus hermanos lo llevaron, lo metieron en una cisterna en el desierto y lo vendieron, y de ahí de ese hueco lo sacaron. Dice que por ahí pasaban los ismaelitas en esos momentos y lo vendieron a los ismaelitas. ¿Y sabe qué hizo su hermano Rubén? Dice la palabra del Señor que Rubén volvió a su casa donde su padre y rasgó sus vestiduras y mató, creo que un animal, algo, y se ensangrentó él mismo, y llegó ante su padre y le dijo que José había muerto. Y usted se imagina la tristeza de ese padre al saber que su hijo amado, él había muerto en el desierto. Y como él no tenía pues como, el Señor pues en ese momento que sus hermanos lo vendieron y Rubén fue ante su padre creyó más a Rubén, creyó más que José había muerto, mas yo leía por la palabra que él simplemente lloró su dolor y estuvo en luto muchos días. Estuvo en luto muchos días por su hijo José. Pero resulta que como Dios tenía un propósito con José, en algún momento José fue vendido en Egipto y Dios le dio gracia a José con Potifar, con un hombre llamado Potifar. Y esa gracia que Dios le dio a José, Dios la usó con Potifar. Imagínense que la palabra del Señor dice que Potifar lo escogió a él como mayordomo de todos sus bienes, de todos sus negocios, de toda su casa. Y yo quisiera en esta noche, hermanos, que como José tenía tantos sueños, y cuando él hablaba de esos sueños, que él veía espigas y cosas que se doblaban ante él, se arrodillaban ante él y todo eso, sus hermanos se burlaban de él por esos sueños que José tenía. Pero José aún ignoraba el propósito de Dios con él, amén. Entonces resulta que cuando José fue vendido a Egipto y Dios le dio gracia a Potifar, luego de Potifar, cuando Potifar le dio entrega de sus bienes y de todas aquellas cosas, resulta que Potifar tenía una mujer, su esposa, y en algún momento esa esposa se enamoró de José.
¿Han leído eso en la palabra del Señor? Y dice que cuando José fue como a llevarle algo a su esposa al cuarto, a la esposa de Potifar, la esposa de Potifar se le insinuó a José. Ahí había otro obstáculo para José. Él fue tentado, un joven que primero fue echado en la cisterna en el desierto, luego fue vendido. Dios le dio gracia y luego llegó a la casa de Potifar y ahora la mujer de Potifar enamorado de él y quería que él cayera en pecado, ¿cierto? Pero ¿qué hizo José? José, dice la palabra del Señor que José dejó sus vestiduras y salió, dice la palabra del Señor que él huyó, salió corriendo porque esa mujer se le insinuó. Pero mire, ahí está la obra del enemigo, porque cuando José salió huyendo, como no le quiso prestar atención a aquella mujer, esa mujer lo acusó ante su esposo. ¿Y qué hizo su esposo? Lo llevó a la cárcel, ¿cierto? Dice que no creyó en él y lo llevó a la cárcel. Otro obstáculo más para José. Y uno piensa, ¿qué propósito, qué futuro veía José en él? O sea, ¿qué futuro esperaban sus hermanos en José? Ninguno, ¿cierto? ¿Qué propósito pensaba José que Dios tenía con él? Con tantas cosas pudo haber dicho yo tan de malas con todo lo que me pasa. Pero Dios tenía un propósito en él, amén. Dios tenía algo guardado para él. Y aunque sus hermanos no creyeron en él, aunque nadie fue rechazado por su familia, y viene la palabra de Dios a mi vida cuando dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y ahí es donde se cumple esa palabra, porque su familia, para mí, José fue desechado aún por su familia, y nosotros no deseamos ser desechados por ellos, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestra madre, por nuestros hermanos, porque antes esperamos de ellos amor, ¿cierto? Y José fue rechazado, fue acusado, fue encarcelado, pero como Dios tenía un propósito con José, resulta que Dios le dio gracia a José con el guardia de la cárcel. Y después de ahí, que ya salió, dice la palabra de Dios que él fue presentado a Faraón para que le interpretara un sueño, ¿cierto? Y cuando José interpretó ese sueño a Faraón, dice la palabra del Señor que Faraón vio en José que el Espíritu de Dios estaba en él. Y dice la palabra del Señor, yo lo leí en este capítulo y dice 2 veces, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. Y él no lo sabía, ¿cierto? Porque él estaba en ese momento en tantas dificultades, en tantas angustias, en todas esas adversidades que se presentaron en su camino, pero él no entendía por qué. Y él padeció tantas cosas. Dios, cuando ya él salió y le interpretó el sueño a Faraón, dice la palabra del Señor que el mismo Faraón lo llamó a él a ser a él como gobernante, ¿cierto? ¿Y dónde estaban sus hermanos y su familia? Por ningún lado. Solamente estaba José pasando esos desiertos, pero Dios empezó a darle la victoria a José. Después de tantas cosas que él pasó, después de tanto padecimiento, después de tantos sufrimientos, Dios empezó a sacar a José, amén. Yo quiero decirle en esta noche, hermano, hay veces no entendemos cuántas dificultades, no entendemos la enfermedad, no entendemos el problema porque llega a nuestra vida. Y a veces pensamos de que Dios ya no está de nuestro lado. A veces decimos, no, yo ya no siento a Dios, Dios ya no está conmigo, Él ya se olvidó de mí. Pero la palabra del Señor me dice en esta noche que Él cada día tiene memoria de nosotros. Y dice su palabra que Él se acuerda de que somos polvo, amén.
Pero también dice algo muy bonito: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y yo quiero decirle en esta noche a ti, joven, a ti, hermano, que estás aquí, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Hay veces pensamos que la crítica, que porque este nos rechazó, porque muchas veces somos jóvenes, y mire, ahorita escuchábamos que la palabra de Dios misma nos dice: los jóvenes somos fuertes, pero hay veces somos débiles en nuestra debilidad de nuestra carne, porque esta carne todavía desea, anhela tantas cosas, pero también dice la palabra de Dios: todo lo podemos hacer, mas no todo nos conviene. Y más nosotros que hemos conocido el nombre del Señor. Yo en esta noche me quiero colocar como testimonio. En algún momento de mi vida, yo conocí al Señor en esta iglesia. En esta iglesia conocí el nombre de Jesús, conocí este evangelio. Y yo fui una de las que pensaba que cuando me bautizara, yo ya no iba a volver a pecar. Pero hermano, cuando yo me bauticé, empezaron a levantarse en los ríos y las tempestades. Y quiero decirle, uno no espera de la familia de pronto que lleguen esas pruebas, y esas pruebas llegaron en mi casa, en mi familia. Uno no espera eso, pero Dios tenía un propósito conmigo, amén. Y en algún momento de mi vida yo luchaba y yo decía: pero ¿por qué? ¿Por qué no me puedo estabilizar en mi vida espiritual? Porque yo sentía que el mundo me atraía muchas cosas. Y quiero decirles en esta noche que en algún momento tuve una cadena. Para mí era una cadena y yo luchaba contra ella, pero con mis fuerzas. Pero la palabra de Dios dice que cuando ya no hay fuerzas, ahí es donde Dios obra en nosotros. Ahí es cuando el Señor mete su mano poderosa. Y sabe, hermano, yo esperaba liberación de Dios. Yo esperaba que Dios rompiera cadenas en mi vida. Y yo iba a ayunos de intercesión, yo iba a un lugar, yo buscaba esa liberación en tantas cosas. Y Dios me enseñó en ese desierto que hay veces colocamos a los hombres muy alto y pensamos que son los hombres los que hacen la obra en nosotros. Pero no es el hombre, es Dios quien rompe cadenas, es Dios que nos liberta cuando Él quiere, pero sí debemos tener un corazón dispuesto para que Dios obre en nuestras vidas. Y en algún momento en un campamento de jóvenes, yo ya me sentía cansada y yo decía: ¿yo qué voy a ir a ese campamento? Si siempre que voy vuelvo igual, si siempre que voy al ayuno vuelvo igual, si siempre que voy a la oración vuelvo igual. Me llevaron hasta la sede distrital para que Dios hiciera una liberación en mi vida, pero allá no la recibí porque no era cuando yo quisiera, era cuando Dios quisiera orar en mí. Y hermano, yo fui a ese campamento y eso fue algo muy especial porque yo rechazaba de inmediato: no quiero ir, no quiero volver igual, no quiero luchar más. Y hermano, el Señor es grande y poderoso y yo lo puedo declarar en esta noche. En ese campamento yo recibí liberación en el nombre de Jesús. La presencia de Dios se movió en aquel lugar de una manera tan especial y yo no me sentía igual. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo sentía que algo había pasado en mí. Y yo le decía al Señor: Señor, muéstrame que yo recibí esa liberación que necesitaba mi vida. Y Dios, a través de un sueño, me mostró que yo había sido libre en el nombre de Jesús. Y desde ese momento aquí estoy, hermano, para servirle a Dios con todo el corazón. Y yo quiero decirle en esta noche a ti, joven, a ti, adolescente que estás aquí, que quizás te sientes menospreciado, quizás te sientes rechazado, o muchos no ven en ti ningún fruto de arrepentimiento, ni de santidad, ni de nada, pero ahí estás, en esa banca estás tú, y Dios tiene algo muy especial para nosotros. Y yo quiero decirte en esta noche que para Dios no hay nada imposible.
Porque hoy estamos quizás débiles, dice la palabra del Señor, el que esté firme mire que no caiga. Y nosotros, hermanos, de pronto rechazamos a los adolescentes, a los jóvenes, porque no vemos frutos en ellos. Pero yo soy testiga en esta noche del poder de Dios. Y yo sé que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así como lo tuvo con José, un hombre, un joven de 17 años. No esperes, joven, que tu vida se acabe. No espere que ya no tengas fuerzas para dárselas a Dios, porque Dios quiere en este momento que nosotros le rindamos nuestra vida. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos humillamos, Él nos levantará. Porque Dios no es Dios que nos obliga, Él no obliga a nadie para que lo siga. Dios es un Dios de amor y de misericordia. El hombre puede juzgar. El hombre puede pisotearnos muchas veces con palabras, con hechos, con tantas cosas, pero Dios tiene todo el poder. Amén. ¿Cuántos los jóvenes creen en esta noche que Dios tiene poder para romper toda cadena? Amén. Aquí habla, la palabra del Señor habla de muchos hombres que en su momento tuvieron que pasar muchas circunstancias, como Moisés. Moisés desde pequeño dice la palabra del Señor que su nombre significa salvado de las aguas, ¿cierto? Y Moisés desde el principio de su nacimiento Dios lo guardó, porque mire que en ese tiempo estaban buscando a todo niño varón para matarlo, pero su madre, ¿qué hizo? Lo escondió. Y dice la palabra del Señor que armó un arca y la echó en el río. Y resulta que en esos momentos estaba la hija del faraón bañándose, haciéndole pues su aseo, no sé, y vio a ese niño, pero Dios tenía un propósito con Moisés. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio gracia a Moisés ante la hija de faraón. ¿Y qué pasó con Moisés? La hija del faraón lo crió como su hijo, ¿cierto? Y él creció ahí con riquezas, en ese palacio, lleno de tantas cosas de valor y todo eso. Pero cuando Dios le reveló su propósito, ¿qué hizo Moisés? Se despojó, renunció a todas aquellas comodidades, renunció a todo lo que había en la casa del faraón, ¿cierto? Y él entendió el propósito de Dios que tenía con él. ¿Y quién fue Moisés? Un hombre que Dios usó para liberar a su pueblo, amén. Y vimos la persecución de Faraón hacia Moisés. Y Dios usaba a Moisés para darle miles de señales, para que dejara ir libre a su pueblo, pero Faraón lo persiguió, lo azotó, hizo miles de cosas con Moisés, pero al final Dios cumplió su propósito, amén, y liberó a su pueblo a través de Moisés. Y sabe, hermano, yo quiero en esta noche, a través de esta palabra de Moisés, hay veces tenemos que renunciar, porque hoy escuchaba en una predicación que queremos ver la gloria de Dios, queremos que Dios nos use y queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver que los jóvenes sean llenos del Espíritu Santo, que cuando hacemos un servicio Dios se mueva, pero no pagamos el precio. Y hay que pagar el precio, amén. Hay que despojarnos de todas aquellas cosas que son deleite para nuestra vida, que nos hacen quizás sentir felices en un momento, pero ¿cuál es la consecuencia de ese momento de felicidad? Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, espera en Él y Él hará. Pero hay veces es difícil esperar, ¿cierto? Hay veces es difícil confiar en Dios. Y Dios demanda de nosotros renunciación al pecado,
que renunciemos a todas aquellas cosas que satisfacen nuestra carne, pero que hacen mal a nuestro espíritu, hermanos. Y cuando Dios nos llama a nosotros es para que seamos santos, porque Él dice, sé santos porque yo soy santo. Amén. Y estamos aquí para vivir en santidad en Dios. Y yo quiero, con la ayuda de Dios, hermano, en esta noche hacerle entender que Dios tiene cosas muy grandes, Dios tiene cosas poderosas para nosotros, pero Él pide de nosotros un corazón contrito y humillado. Él dice que Él no lo desprecia, que Él nunca nos va a echar fuera. Y yo leía la palabra de Dios, todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Él dice que somos especial tesoro, que somos pueblo escogido, que somos vasos de barro, pero que en nosotros hay un tesoro, amén. Y es Cristo quien le da valor a nuestra vida. Es Cristo quien le da valor a este ser, hermano. Dice que Saulo, el que persiguió la iglesia, después de que conoció a Jesús, dice la palabra, que él tuvo todo por basura, que todos los deleites, todas aquellas cosas que él alcanzó, él las tenía por basura, porque en él estaba el Espíritu de Dios, porque en él estaba Jesucristo, amén, quien lo salvó, quien lo ayudó, quien lo libertó. ¿Y por qué? Porque él reconoció que Jesucristo era el Dios Todopoderoso. Pero si él no hubiera reconocido eso, si él no hubiera dejado de perseguir a la iglesia, él no hubiera podido ver la gloria de Dios. Asimismo, David, hay algo en la palabra del Señor que a mí me causa y me pongo a pensar. David, un joven conforme al corazón de Dios, dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios, si Dios es santo, ¿será que nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios? Y dice la palabra del Señor que David, el hombre, ese joven, que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, adulteró. Ese hombre conforme al corazón de Dios adulteró. Ese hombre conforme al corazón de Dios mandó a matar al esposo, a Urías, amén. Ese hombre conforme al corazón de Dios mintió. Ese hombre conforme al corazón de Dios tuvo que huir al desierto porque fue perseguido por Saúl y tuvo que cargar con las consecuencias de su pecado. Él adulteró y en su momento, conociendo de Dios, adulteró y todas esas cosas, y conociendo de Dios lo hizo, pero tuvo que pagar el precio luego, porque cuando la mujer con que él durmió dio a luz un hijo, pero murió, ¿cierto? Y ahí está la consecuencia del pecado, porque el que en él permanece también perece, ¿cierto? Y esa fue la consecuencia del pecado de David. Pero la Biblia dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, nosotros no somos perfectos. En nosotros no hay perfección. Estamos en el camino de la perfección. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha sido bueno, hermano, y estar aquí no es una casualidad. Entienden esta noche que Dios tiene un propósito contigo. Contigo, hermano, que te sientes débil en la fe. Contigo, joven, que ya te sientes cansado y que ya no quieres seguir aquí. Yo muchas veces llegué a estas bancas y yo le decía al Señor, Señor, yo me voy, yo no quiero estar acá. Yo siento que tú ya no quieres nada conmigo, que yo no tengo nada para darte. Pero la palabra de Dios se confirmaba en ese momento y Dios decía, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desamparé, pero también me decía, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
y esa palabra llegaba a mi vida y otra vez mi fe se alentaba en Cristo. Joven, quizás hoy estás cansado, has pasado una necesidad, has pasado una dificultad y no entiendes por qué, pero Dios tiene algo especial. Dios tiene algo para ti. Hay veces no entendemos por qué pasan las cosas, por qué llegan las tribulaciones, pero es que Dios quiere llevarnos a otro nivel. Es necesario que paguemos el precio, porque esta salvación tan grande no se puede descuidar. Y sabe, hermano, ahorita cantábamos, yo quiero enamorarme más de ti. No me quiero conformar, pero hay veces nos conformamos. Cuando yo conocí al Señor, en mi vida era indispensable el ayuno y la oración, pero ya el ayuno y la oración es fatigoso para muchos. Ya para qué ayunar, ya para qué orar, pero la Biblia dice que hay géneros en nuestra vida que solo con ayuno y oración. Y sabe, hermano, yo recibí esa liberación en el nombre de Jesús, porque yo también me esforcé ayunando, orando, clamando, porque yo en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en mí había una oportunidad más. Yo veía una oportunidad de liberación en mi vida. Pero llegó ese momento, como dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y hoy puedo decir que Dios ha hecho cosas grandes que yo nunca me imaginé. He vivido experiencias que nunca me imaginé. Y he pensado, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para servirte? ¿Quién soy yo, Señor, para estar aquí? Pero dice, de lo más vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. De lo más vil, de ese que desechó el hermano, de ese que desechó la familia, de ese que desechó el pastor o el joven o el que sea. Pero Dios tiene un propósito, hermano. No sabemos qué nos espera más allá, pero yo en esta noche tengo claro en mi vida que solo espero la venida de ese Dios, la venida de ese Dios que me libertó, de ese Dios que ha hecho cosas grandes en mí, que aunque no tuve mi familia, que aunque no tuve un padre, que aunque no tuve una madre que me criaran, que me ayudaran, pero yo en esta noche puedo decir, Dios es mi Padre, Dios es mi Salvador, Dios es mi libertador, Dios es el todo en mi vida. Yo solo quiero adorarle, solo quiero bendecir su nombre, solo quiero exaltarle a Él. Y yo cada día recuerdo, porque eso es algo, hermano, no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. No nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor, porque ahí está ese confort. Cuando nosotros nos conformamos es porque nos olvidamos de Dios que ha hecho en nosotros, de dónde nos ha sacado, quiénes éramos nosotros y quiénes somos hoy. Pero cada día tenemos que buscar la gracia, el poder, la unción de Dios, porque cada día es nuevo. Porque no hay nada, hermano, que permanezca. Solamente la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. Y la palabra de Dios es como espada de dos filos que traspasa. Joven, dispón tu corazón al Señor. Humíllate ante la presencia de Dios. No mires, no escuches lo que los demás a tu alrededor hablan, critican de ti. No lo hagas. Solo métete en el río de Dios. Métete en la presencia de Dios. Cree en las promesas. Aférrate de las promesas de Dios. Cuando Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios ha prometido estar con nosotros, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la necesidad, aún en medio de tantas cosas que llegan a nuestra vida para arrebatarnos esta salvación. Pero hay poder en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús. Y yo te invito, joven, en esta noche
Tú que te has sentido débil, tú que ya no quieres saber de esta presencia tan sublime que es Dios, tú que te sientes cansado, yo te invito en esta noche que vengas a este altar, que te humilles ante la presencia del Señor, que le creas a Dios que Él es poderoso, que para el hombre hay muchas cosas que no son posibles, pero para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible y Él solo quiere cumplir su propósito en ti y en mí. Amén. Por eso, joven, hermano, yo le invito a este altar en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, aquí estoy? Aquí estoy con mis debilidades. Aquí estoy, Señor, con mis errores. Aquí estoy, Señor, sin fuerzas. Créele a Dios en esta noche, porque Él está aquí con nosotros. En algún momento yo escuchaba que cuando nosotros nos congregamos en este lugar, los ángeles están aquí con nosotros, porque Él envía a su ángel. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y aquí está el Señor, aquí está ese ángel, aquí está el Señor para fortalecernos, para ayudarnos, para nunca dejarnos. Y qué más ejemplo que el Señor Jesús, menospreciado, vituperado, tentado. No lo tuvieron por estima siendo Dios. Siendo el Rey del mundo se hizo pobre. Todos buscaban cómo hacerle caer, pero Él también vivió esas debilidades, pero nos dice que somos fuertes en Él. Amén. Y Él venció todos esos obstáculos, y por eso podemos decir en esta noche que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Por eso, hermano, pongámonos en pie y vamos a orar a Dios. Dale gracias al Señor por esta salvación, por ese milagro tan maravilloso que Él ha hecho en nosotros. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Abrámosle el corazón a Jesús. Él quiere hacer algo en nosotros. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, porque tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces lo que hay en nuestro corazón, pues nada te es oculto, Señor. Y en esta noche declaramos, Dios, que tú estás aquí para romper cadenas, para llevar cautivo todo pecado, Señor. Señor, en tu nombre hay jóvenes que necesitan ser libertados. Hay jóvenes que necesitan ser fortalecidos por el poder de Dios. Hay jóvenes, hay hermanos, Señor, que necesitan fuerzas, pero tú las tienes, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos libertad. Aleluya. Decláralo, hermano, en esta noche. Deja que Dios obre en tu vida. Santo es el Señor. Señor, ser feliz en ti, reposa mi corazón. En ti, el Señor está a tu lado. Deja que Dios sobre con el poder y la autoridad que Él solo tiene. Amén. Descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
darle gracias al Señor por esa palabra, para que sea fructificando en nuestros corazones. Amén. Soberano Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que es vida, que es verdad, que es eficaz. Permite que sea obrando en nuestras vidas al 100%. Guárdanos al salir de este lugar, Señor, y llévanos siempre cobijados bajo tu mano santa. El Señor les bendiga, hermanos, y que pasen una feliz noche.